7:43, con 44 en este momento. El vicepresidente del Senado, el senador Matías Walker, está en mesa central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Larga jornada ayer, ¿eh? Larga jornada, muy intensa. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. ¿Se vivió con el mismo dramatismo con el que lo vivimos los que lo estábamos observando? Porque se estaban hablando de cosas muy fundamentales para la República. Sí, por supuesto. Siempre la destitución de un ministro de la Corte Suprema que tiene que ver con otro poder del Estado es algo muy complejo. Había mucha tensión desde el mismo momento en que la Cámara de Diputados decide aprobar con votos de oposición, pero también del oficialismo, esta anomalía, a mi juicio, y quiero ser consistente con lo que dije al primer minuto, de enviar 2 acusaciones contra 2 ministros distintos por hechos distintos en un solo oficio y hacer una sola votación. Yo lo dije al primer minuto que me parecía una anomalía, pero anomalía que no solamente cometieron diputados de oposición, sino también de gobierno, partiendo por la propia presidenta de la Cámara de Diputados, a quien le tengo mucho respeto y que legítimamente votó a favor, pero sabiendo que se estaban ligando las 2 acusaciones constitucionales. Por eso lo primero que nosotros hicimos como mesa del Senado, con acuerdo de todos los comités, es separar completamente las 2 acusaciones, las votaciones. Incluso se hizo una relación por separado. Venía un solo oficio de la Cámara. Y nosotros le dijimos al secretario, no, usted tiene que hacer 2 oficios distintos porque son 2 imputados distintos. Ya, eso es pero ese puede ser un mamarracho jurídico, como han dicho algunos, lo que pasó en la Cámara, pero la votación en el Senado siempre iba a ser por separado, independientemente del tratamiento que ustedes le dieron. Y bueno, resultó como resultó. Hay un juez, el juez Sergio Muñoz está fuera de la Corte. Por supuesto. Es una cuestión, es una crisis en el mejor sentido de la palabra, digamos, un momento de fricción, es un momento, no probablemente no haya animadversión de la Corte, ¿no? Porque está dentro de las reglas, pero es un momento crítico, digamos. Es un momento muy crítico, sin duda, Iván, y es un mecanismo que está contemplado en la Constitución, porque tiene que ver con los mecanismos de control entre los poderes del Estado. Los ministros de la Corte Suprema son propuestos por el presidente de la República, ratificados por el Senado. Lo acabamos de hacer con 2 destacadas ministras de la Corte Suprema, a quienes ratificamos hace 2 semanas atrás, y pueden ser removidas por el Senado por notable abandono de deberes. Pero no deja de ser complejo, no deja de ser dramático, sobre todo respecto de un ministro emblemático, ¿sí? Esto tenía una carga emocional muy grande, Iván. Yo lo dije primero porque conocía al ministro Sergio Muñoz, fue mi ayudante de Derecho Procesal hace 30 años en la Universidad Diego Portales. Sé que es una persona muy estudiosa, sé que es una persona más allá de su visión de la justicia material, muy preparada, que tiene mucho peso intelectual. También se dice de él que tiene un lado B, ¿no? Que una persona que ejerce mucha influencia, que presiona mucho, no solamente al resto de los ministros, sino que a los funcionarios, a los relatores, que se mete mucho en otros tribunales, en otras instituciones. ¿Qué presiona en qué sentido? Que se trata de meter en todo, ¿no? Que trata de ejercer su influencia más allá de la tercera sala de la Corte Suprema. Pero nosotros teníamos que juzgar con todos esos pros y esos contras, entendiendo además que un ministro emblemático en causas de derechos humanos, el caso Tucapel Jiménez, el caso Rix, teníamos que juzgarlo por el principio de inexcusabilidad y además en un plazo que está establecido en la Constitución, por esto que nos envió la Cámara de Diputados. Y yo lo quiero decir, lo estaban juzgando por lo que se dice de él, digamos. Exacto. Y por 2 imputaciones muy claras, ¿no? Por haber anticipado el resultado de un fallo que estaba en acuerdo, en este caso a su hija, contraveniendo una norma concreta del Código Orgánico Tribunal, por darle información privilegiada, una norma expresa. Y en el caso también del COVID, ¿no es cierto?, de haber amparado de alguna manera o tolerado que su hija abusara de alguna manera de esta declaración jurada falsa, ¿no?, que había emitido respecto de que tenía que cuidar a su mamá cuando estaba en Italia durante meses, teniendo él la supervigilancia de la situación disciplinaria y correccional de los tribunales de justicia como parte de la Corte Suprema. Esos 2 cargos son, se pueden resumir en una palabra, son formas de corrupción. Dar información privilegiada es una forma de corrupción, tratar de manera distinta a una persona en función de un parentesco también es una forma de corrupción. El juez Muñoz, en su opinión, usted vota a favor, ¿incurrió en actos de corrupción? Yo evité hablar de corrupción.
evité hablar de corrupción. Más bien yo me basé en que acá hubo una vulneración al principio de igualdad ante la ley. Cuando alguien se hace una pasada en la bolsa por información privilegiada, senador. Es muy buena pregunta, Iván. Yo sé que a los periodistas no les gusta que uno les diga que es buena pregunta, pero me recuerda algo que ayer en la noche me puse a recordar. Muchas veces en materia bursátil se sanciona a los operadores de mercado cuando hacen uso de información privilegiada, no necesariamente cuando hicieron una ganancia, cuando sacaron provecho del uso de información privilegiada, sino que simplemente cuando hubo una contravención a un deber de abstención. Es verdad. Recuerdo que hubo una sanción hace algunos años atrás contra el expresidente Piñera, antes de ser presidente. Porque sabiendo una información tendría que haberse abstenido al hacer una operación respecto a unas acciones de LAN, y en ese caso la Superintendencia de Valores y Seguros, me parece que era, no existía la Comisión de Mercados Financieros, dijo, mire, acá no hubo uso y abuso de información privilegiada en el sentido que este señor hizo una ganancia a partir de esta información privilegiada, pero había un deber de abstención. Bueno, en este caso había un deber de abstención. Quedaba, y voy a compartir contigo y con todos los auditores de Tele 13 Radio, quedaba por determinar si estaba acreditado o no que se infringió ese deber de abstención, y si esa infracción era de tal entidad como para merecer una sanción tan drástica como es la destitución de un ministro de la Corte Suprema con la consiguiente inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Y yo me formé la convicción, Iván, en conciencia, como dice la Constitución, de que hay antecedentes que dan cuenta de que el ministro Muñoz infringió ese deber de abstención y compartió información con su hija, a sabiendas que participaba en distintas operaciones inmobiliarias. Y no solamente lo digo por la declaración jurada ante notario, esta ejecutiva de la inmobiliaria, que yo admito que no constituye plena prueba, pero complementado con otros antecedentes, como este WhatsApp que aporta la propia defensa a través de Jorge Correa el 30 de noviembre, donde ella habla de lo de la Corte Suprema. ¿Por qué habla Me averigüé lo de la Corte Suprema, claro. Me averigüé lo de la Corte Suprema, si no es para hacer referencia de un fallo que estaba en estado de acuerdo, que no se había dado a conocer ni siquiera las partes. La frontera en este caso es difusa o al menos tenue, digamos, entre culpar al juez por no abstenerse de actuar en determinados procesos, como usted lo ha escrito, senador. Estamos con el senador Matías Walker, vicepresidente del Senado. Y culpar al juez por los fallos. Usted lo mencionó. Él es proclive a la justicia material, que es lo que se entiende como hacer justicia en función de las... Voy a resumir, digamos, en función de las convicciones en vez de en función de la letra de la ley, cuando la letra de la ley no está de acuerdo con las convicciones. ¿No está el riesgo acá de que al juez Muñoz se le haya destituido por el contenido de sus fallos y por lo tanto habremos entrado en un terreno pantanoso y peligroso? Está el riesgo desde el mismo momento que la defensa del ministro Muñoz a través del abogado Ramiro Mendoza abordó ese tema. Y yo creo que ahí se anduvo metiendo la pata a los caballos, el destacado abogado Ramiro Mendoza. Y yo sé que él, como profesor de Derecho Administrativo y seguidor de Soto Close, es también bien partidario de la justicia material. Pero no era parte. No era parte de lo controvertido, porque además hay muchos mitos al respecto. Esto de que los efectos generales de los fallos, yo entiendo que cuando tú vas a invalidar un acto administrativo, eso produce efectos generales y va más allá del efecto relativo a las sentencias que está que el argumento en el por lo de la ISAPRE, el Código Civil. Sí. Y el tema de la ISAPRE, ojo, que de acuerdo a los antecedentes que se han recopilado, el principal redactor fue el ministro Matus, más que el ministro Muñoz. Entonces, yo de verdad descarto eso. Yo, al menos como juez, como jurado, tenía que definir en base al mérito de los antecedentes aportados y también lo que ha salido por la prensa, si había o no infracción de este deber de abstención y si había o no vulneración a este principio de igualdad ante la ley por la tolerancia que el juez Muñoz mostró respecto al comportamiento de su hija con el teletrabajo desde Italia durante la pandemia. ¿No se le juzga por su fallo, Juan? No se le juzga por su fallo, no se le podía juzgar por su fallo, aun cuando la defensa incursionó
en esa zona límite, que a mí me sorprendió. Yo estaba en la testera cuando Ramiro Mendoza se aparta de la línea de defensa de Jorge Correa y empieza a hablar del concepto de justicia material que no tenía que ver con el objeto de la controversia. Hay muchos que se preguntan, de hecho el Mercurio en su editorial hoy día se pregunta si los parlamentarios van a ser capaces de sostener el exigente estándar de conducta que le ha impuesto el juez Muñoz. Leí la editorial del Mercurio, que además fue un medio de comunicación que aportó muchos antecedentes junto con otros medios de antecedentes, y me parece bien que le vemos el estándar de conducta, porque esto tiene que ver, lo decía Javier Couso, destacado constitucionalista, también con el estándar de comportamiento que se le exige a los jueces y también a los parlamentarios y también a los ministros de Estado, por supuesto, y esto tiene que ver con el estándar de comportamiento del caso Convenio, esto tiene que ver con el estándar de comportamiento del caso Audio y muchos casos de corrupción que está investigando la justicia, y espero, por cierto, que sea exigible a los parlamentarios respecto de los conflictos de interés y cualquier asunto que pudiera generar sospechas de infringir ese principio que es el de la igualdad ante la ley. ¿No hubiera sido una manera de elevar el estándar que se hubieran inhabilitado algunos? Por ejemplo, Iván Moreira, el juez Muñoz votó por su desafuero. Cristian Moreira es su hermano. El senador Bianchi, que no se inhabilitó cuando su padre, el diputado Bianchi, también fue desaforado, el voto por el desafuero del ministro Muñoz. ¿No tendrían que haberse inhabilitado para mantener el alto estándar de conducta? No tendrían que haberse inhabilitado porque expresamente nuestro ordenamiento jurídico le dice a los parlamentarios que no se pueden inhabilitar. Y leyó la disposición, el secretario, las disposiciones legales, reglamentarias y constitucionales en virtud de las cuales los parlamentarios actuando como jurado no pueden inhabilitarse. Y a pesar de que el secretario leyó las disposiciones en virtud de las cuales no rigen las inhabilidades respecto a las acusaciones constitucionales y en general respecto a las facultades que son exclusivas de los senadores, salieron senadores a decirle a la prensa que habían otros colegas que tenían que inhabilitarse, cuando ellos sabían que no podían inhabilitarse. Que no podían hacerlo. ¿Dónde rigen las inhabilidades en respecto el caso de los proyectos de ley? Pero no en el caso de la acusación. No en el caso de las acusaciones, no en el caso de las facultades exclusivas del Senado. Así lo dijo expresamente. ¿Por qué? Porque el Senado actúa como jurado. Entonces no puede haber una distorsión de la representación de la voluntad popular de quienes actúan como jurados. Una distorsión del quórum, digamos. Así en ese es. sentido. La hubo ayer por el permiso constitucional de Paulina Núñez. La senadora Allende hizo una prevención, dijo que quería que quedara en acta, que constara que aquí se estaba subvirtiendo un principio que es el de pedir permiso cuando el viaje dura más de 30 días. Al mismo tiempo la senadora reconoció que eso era una práctica más o menos común, digamos, pero ¿no se subvirtió con ese? No, primero no fue incidente. No tuvo efecto al final. Porque bajaba el quórum a 25, la acusación se aprobó en su primer capítulo por 27. Basta que se apruebe en un capítulo para que sea destituido un ministro de la Corte Suprema en este caso. Y segundo, porque es una práctica parlamentaria. ¿Por qué? No quiero latear con lo que dice la Constitución, pero nuestro ordenamiento dispone que cesa en el cargo el parlamentario que está más de 30 días sin permiso constitucional. Entonces, ¿por qué se pide el permiso constitucional aun cuando tú viajes fuera del país por menos de 30 días? Porque pasó en el COVID, por ejemplo, que habían parlamentarios fuera de Chile no podían volver. ¿Qué pasa si tú estás fuera de Chile y tienes un accidente, tienes que hospitalizarte, no puedes volver a Chile? Bueno, cesas en el cargo inmediatamente. No es que tú puedes apelar al Tribunal Constitucional, cesas en el cargo. Entonces, por eso existe la práctica parlamentaria de pedir el permiso constitucional aun cuando viajen los parlamentarios por menos de 30 días. No se conoce todavía el informe de la Comisión de Ética y la decisión de la Corte Suprema respecto al juez Muñoz. Si la Corte Suprema absuelve al juez Muñoz en la Comisión de Ética, a partir del informe de la Comisión de Ética, y, por ejemplo, dice que no hay pruebas de que ocurrió lo que se le acusa. Una muy buena pregunta para los diputados que corrieron a presentar estas acusaciones constitucionales sin esperar el informe de la Comisión de Ética y sin esperar los resultados de los cuadernos de remoción. Si la prudencia indicaba que las acusaciones constitucionales tienen que ser escalonadas. ¿Es responsabilidad de los diputados porque ustedes los obligan? Por supuesto, porque nosotros en virtud del principio de inexcusabilidad entre cuarto y sexto día tenemos que pronunciarnos respecto a las acusaciones. Y ellos no solamente presentaron estas acusaciones, sino que enviaron ligadas con votos de gobierno y oposición en una sola acusación
la destitución de la ministra Vivanco con la del ministro Muñoz. Lo último, senador, ¿se decidió ya qué va a pasar con la segunda acusación contra Vivanco? Tenemos que sesionar el lunes. Ahí hay varios que sostenemos que hay un principio que es el non bis in idem. Sé que a la gente le latea mucho que los abogados hablemos de latinazgo, pero en buen chileno es nadie puede ser sancionado 2 veces por los mismos hechos. Hay una situación de pérdida de objeto. No tiene sentido hacer una segunda acusación constitucional cuando ya fue destituida la ministra, ya fue inhabilitada por 5 años. Además que hay una cuestión, una complejidad adicional en esa acusación, que está mal invocada la causal. Porque la causal que fue invocada fue infracción a la ley. Y esa es la causal que rige para los ministros de Estado. Los ministros, claro. Ya, o sea, tienen que sesionar de todas maneras. Pero tenemos que sesionar. Y en esa sesión se tiene que Claro, decir si sigue o no adelante. Y ahí se harán las alegaciones y habrá que escuchar a los abogados de las partes y habrá que escuchar a los diputados que tienen que sostener esta acusación. Que tienen que hacer y tienen que ir también. Así es. Ahora, parece un poco ensañamiento también. Sí, claro. Por eso yo creo que es como pegarle a una persona cuando está en el suelo, por decirlo en buen chileno. A eso se refiere el principio del non bis in idem. Otros dicen que hay una situación de cosa juzgada, de pérdida de objeto, que hay un decaimiento de la acción porque no tiene sentido. Pero bueno, estamos obligados y los diputados al enviarnos esta segunda acusación, aun cuando tiene mal invocadas las causales, nos están obligando a sesionar y vamos a tener que pronunciarnos formalmente en una sesión transparente de cara al país, igual como ocurrió el día de ayer. Con el senador Matías Walker, vicepresidente del Senado, esta mañana aquí en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la Muchas gracias, Iván. Encantado. Pausa y regresamos con el Rat Pack.